caso forense más trascendente del Perú es el de Ciro. Las características en las que fue hallada Rosario, pues no estaban completamente entendibles. Si el mayor sobreviviente del mundo, digamos, de esa época, no, decía que no podía estar 3 días, Rosario mucho menos. 9. El guante que encuentran en la escena, que no era el de Ciro, era el de Rosario por el tamaño, nadie se explica qué hacía Ciro con un guante que no le entraba, ¿cierto? Y que le pertenecía a Rosario. Eso inmediatamente en cualquier investigación normal la ubicaba a la señorita en la escena del crimen. Hacerle procedimientos de trayectoria balística y demás, pudimos determinar que ese disparo solo se pudo haber producido con el soldado peruano apoyado sobre sus hombros en el piso, que me hicieron llegar 2 momias que parecían humanoides. Y llegó un cráneo aparentemente alienígena. Hola a todos y bienvenidos al segundo episodio de Momentos y Memorias. Este es el espacio donde las historias y anécdotas de vidas de personas comunes, profesionales y más se convierten en el centro de atención. Soy John Asencios y estoy emocionado de que nos acompañen hoy para compartir y explorar esas narrativas únicas que merecen ser contadas y recordadas. Y para ello el día de hoy tenemos la honrosa presencia del licenciado. El currículum es extenso, es doctor en Ciencias de la Educación, magíster en docencia universitaria, especialista en laboratorio forense, diplomado en criminalística, licenciado en laboratorio clínico y anatomía patológica, bachiller en tecnología médica, miembro fundador de la Sociedad Forense del Perú, miembro adscrito de la Sociedad Peruana de Medicina Legal, miembro honorario de la Sociedad Peruana de Histotecnología, docente pre y posgrado de universidades públicas y privadas, autor y coautor de investigaciones desempeño laboral en el Instituto de Medicina Legal y Ciencia Forense del Perú. Ángelo Ascarza, bienvenido. ¿Cómo estás, John? ¿Cómo está toda tu audiencia? Y no, muy, muy gustoso de estar acá y conversar un momento sobre todo lo que tú necesites y que sea de interés y de distracto para tu audiencia. Recuerdo que cuando era estudiante de laboratorio clínico, usted fue partícipe o organizador de un congreso forense que hablaba básicamente, aglutinaba a muchos profesionales de la medicina forense para poder explicar un poco del caso de Ciro Castillo. De hecho, cuando armamos el podcast, una de las personas a la cual yo quise entrevistar y conocer un poco de su historia y un poco de sus anécdotas fue la de Ángelo Ascarza, porque justamente fue partícipe de un momento muy, muy, muy importante en la historia del Perú, porque la muerte de este chico, Ciro Castillo, fue noticia nacional y de hecho su muerte al fin y al cabo aún deja ciertas sospechas en la población. Se volvió como una especie de telenovela nacional. No sé si decirlo telenovela o es un término mal aplicado, pero fue un tema muy interesante. Me gustaría más o menos comenzar por ahí. Sí, no hay problema. Ya eso fue el año 2007. Claro. Si la memoria no me falla. Al menos el evento académico. El evento académico me acuerdo que fue ese año. Y ya para eso ya habíamos tenido contacto, nos contactó el doctor Ciro Castillo Padre, que ahora es presidente del gobierno regional de Callao. Y ya nos habíamos enterado, como tú bien dices, por toda la prensa. Era una especie de novela turca con capítulos diarios. Nos asesoramos, de hecho trajimos al Perú al presidente del IFIL, del Instituto Forense Latinoamericano, José Luis Pérez Castro, mexicano, que estuvo acá con nosotros, y viajamos al Colca hasta en 3 oportunidades. Llegamos al mismo punto, fuimos de los primeros en que después del rescate, del retiro del cuerpo de Ciro, ir al mismo punto y corroborar in situ algunas características que son un poco difíciles de comprender a través de lo que se dijo de la prensa. Acuérdate tú que hubo hasta brujería. Claro. Hubo mensajes del más allá, hubo mucha especulación. Pero sí, estuvimos ahí. Lo primero que te podría comentar, y primero en torno a ese evento académico, fue que fueron varios días de ponencia, todas relacionadas al mismo caso,
desde diferentes profesiones, como tú bien dices, fue pluridisciplinario, desde médicos, antropólogos, arqueólogos, psicólogos, psiquiatras, laboratoristas, radiólogos, hasta terapeutas físicos, que expusieron muy bien métodos que nosotros hasta ese momento no teníamos pensado que tanto se podía aportar, y al final se llegó a una conclusión obviamente del evento, no una conclusión de la investigación fiscal, de que a ver, había dos partes. Muchos enfatizan en Ciro, pero está el tema de Rosario también, ¿no? Claro. Las características en las que fue hallada Rosario, pues no estaban completamente entendibles. 9 días sin beber agua, manifestó que había bebido el agua de lluvia. Nadie puede vivir 9 días sin tomar agua, ¿no? El agua de Sorines también decía, ¿no? Decía el agua de Sorines, pero también no era factible. En ese tiempo, poco para comentarte, había un programa en cable de El Oso Bir, que era un miembro del ejército inglés, que lo dejaban en diferentes zonas del planeta, ¿no? Hacer supervivencia en diferentes zonas. Contactamos a su empresa, le dimos las características de la zona y no quiso venir. Dijo, porque ahí no voy a sobrevivir ni 3 días. Entonces, si el mayor sobreviviente del mundo, digamos, de esa época, no, decía que no podía estar 3 días. Rosario mucho menos. 9. Dijo que eran 9. No, y estuvo 9 días desaparecida, comiendo insectos. Yo que estuve en la zona, la verdad, he ido 3 veces. Solo vi algunas moscas por ahí en algunas zonas. Habría que preguntarles de qué insectos se alimentó, porque al momento de su rescate se la veía no muy delgada, se la veía pues lo que todos sabemos, preguntando quién ganó las elecciones, en un estado no muy deplorable. A diferencia de Ciro, que sí estaba en una zona muy inasequible, y las características de su fallecimiento todavía no están muy claras. Lo que no se hizo fue formular acusación, ¿no? Que es muy diferente a decir que es inocente, ¿no? El tema de Rosario, no sé si estoy mal, pero en esa conferencia un profesional acuñó que ella estaba en un proceso de menstruación mientras estaba desaparecida. Entonces, el hecho de que ella diga que bebió de sus orines, habrá orinado cuando fisiológicamente su cuerpo se preocupa más en el proceso de menstruación y retiene líquidos en el proceso de orine. Eso lo dijo un médico, no recuerdo ahorita su nombre, era un fisiólogo. En todo caso están las grabaciones, muy buen punto, sí lo acabo de recordar, no tengo ahorita el nombre, pero sí mencionó que ella durante los 9 días, a testimonio de ella, dijo que estaba menstruando, ¿no? Y dijo que el agua que tomó, primero dijo que era agua de lluvia, pero luego el Senami en su histórico dijo que no había caído ni una gota en esa fecha, y luego cambió su testimonio y dijo que habían sido sus orines, pero ya había declarado que estaba menstruando. Entonces son todas esas contradicciones las que pues un poco no nos llevan a muchas subjetividades, ¿no? Eso por un lado. Y por el otro lado, el tema de Ciro, la versión final que quedó en la prensa era que derrapamiento, es decir, que derrapó, es decir, se deslizó a lo largo de una colina, pero la verdad, yo que estaba en la zona, ese deslizamiento es imposible, porque el lugar donde está Ciro, si bien hay una caída, luego hay una pendiente así, literalmente en 90 grados. Si Ciro hubiera derrapado, y esta pendiente no tiene más de 3 metros, si Ciro hubiera venido en esta dirección, se hubiera ido al abismo. O sea, no se explica esta caída y luego dobla en 90 grados hacia el lado izquierdo, ese derrapamiento es imposible. Y las fracturas que tuvo en su lado derecho son imposibles en esta zona, porque era una pendiente que, si recuerdo, la medición era, y eso se lo preguntó el juez a uno de los peritos, era aproximadamente de 60 grados y era lo que pudimos corroborar. Es decir, es la pendiente de un columpio para niños. Es más o menos para que te des una idea. Nadie pues hace tantas fracturas en una caída de 3 metros, ¿no? Es decir, es imposible. Y ahora, hay otra cosa por señalar, porque yo recuerdo muy bien también, como si fuese ayer, que el tipo de fracturas que había sufrido no habrían sido propios de la caída,
porque creo que tenía una fractura en este brazo de acá y como que nos explicaban que era típico de que cuando una persona intenta defenderse, ¿no? Te golpean con algo y se rompe el hueso. Entonces, eso también dejaría muchas dudas con respecto a ese deslizamiento. Sí, eso lo mencionó quien hizo la pericia antropológica en ese Ujú. momento, que tenía fracturas solo en el lado derecho, algunas en el brazo, otras en el cráneo, incluso en la pierna, y lo mencionó muy bien, lo mencionó muy bien. Es decir, con esa caída, básicamente una caída muy corta en metros y con una pendiente no muy pronunciada, pues nadie Ujú. se hace pues tal cantidad de fracturas. Hubo otro hecho más que seguramente, que recuerdas muy bien el evento, lo vas a recordar. El tema, tú has utilizado Caterpillar. Ujú. Yo y tu audiencia, todos, y sabemos lo difícil que es para nosotros sacarnos una Caterpillar, ¿no? Claro, Básicamente a veces otra persona te es bien tiene que ver, es complicado. una bota. Y que se aprecien todas las fotos de Ciro en su pasaje por el Claro. Colca. A Ciro se lo encontró sin calzado y nunca encontraron las Caterpillar. Uh, Entonces, por más que te caigas, de la caída que te caigas, primero te vuelas la pierna antes de que te salga una Caterpillar, por las mismas características que ujú. tiene este calzado. En el caso de Ciro, nunca las encontraron. Es decir, a Ciro lo encontraron Descalzo. tal como lo muestra la foto original y tal como lo muestra la necropsia, eh, descalzo. Y en la escena no encontraron esas Caterpillar. ¿Para qué alguien que está en una labor o función de supervivencia se sacaría unas Caterpillar en un terreno absolutamente pedregoso? Es decir, como te Claro. digo, he estado 3 veces en la zona y imposible caminar sin un calzado adecuado, ni siquiera zapatillas o zapatos comunes, porque el terreno es bien pedregoso y necesariamente había que utilizar las Caterpillar. Y lo que sí, y no es que no buscaron en la escena, sí buscaron, tanto así que encontraron los guantes de Rosario Ponce, estaban ahí, encontraron un encendedor que era aparentemente de Ciro, cerca a la zona y no en el lugar de la caída, en el supuesto lugar de la caída. Y si mal no recuerdo, encontraron también un gorro, ¿no es Ujú. cierto? Que era el gorro con el que se lo ve a Ciro en las fotos previas, ¿no? Claro. Entonces, no es que no buscaron, claro que sí buscaron. Hay una foto que la tiene José Luis Pérez Castro, que llevó una cámara, pues, no te mentiría, era una Ujú. super cámara de no sé cuántos megas, que lo tomó del lado contrario al Colca y que me la mostró. Y ahí se ve claramente, pues, la ubicación donde supuestamente estaban estos indicios y la Caterpillar por ningún lado, ¿no? Wow. Entonces es algo que pasó muy desapercibido. A mí, mira, el caso forense más trascendente del Perú es el de Ciro, pero el Ujú. caso trascendente en el mundo es el de O.J. Simpson, Ujú. un deportista de fútbol americano en Estados Unidos muy reconocido, muy conocido. Es como si acá te habláramos, pues, no sé, del Puma Carranza, algo así, para que nos demos la idea, cual se salvó de su sentencia debido a que un guante no le calzaba, ¿no? O sea, fue el caso más importante en la historia de Estados Unidos y del mundo, digamos así, y todo se resolvió por un guante. Sin embargo, el guante que encuentran en la escena, que no era el de Ciro, era el del Rosario por el tamaño, nadie se explica qué hacía Ciro con un guante que no le entraba, ¿no es cierto? Y que le pertenecía a Rosario. Eso Ujú. inmediatamente en cualquier investigación normal la ubicaba la señorita en la escena del crimen, pero acá pasó, como te digo, hay muchas cosas que Ujú. pasaron muy, muy desapercibidas y que en otros lugares pues sí hubieran llamado mucho la atención. A ver, el lugar donde encontraron a Ciro Castillo, porque recuerdo muy bien que lo encontraron con la polera típica roja, ¿no? Ese es otro. Entonces, ¿cuántas veces pasaron por ahí en los días que duró la búsqueda? ¿O cuánto tiempo llegaron a visualizar desde lejos? Yo recuerdo muy bien que la polera roja era el típico punto que dentro de toda la maleza o todo el color del colca, que era único, el rojo podría resaltar a lo lejos y nunca nadie lo vio. ¿Cómo es que ese día recién lo encuentran y se logran percatar que estaba ahí? En el Congreso Uh -huh. hubo un optometrista, voy a Uh -huh. permitir mencionar su nombre, pero lo recuerdo, es que hubo tantos Claro. ponentes, Marco Bellido, que le mando un saludo, él es optómetra, trabajaba en el INO, y él hizo una ponencia sobre exactamente lo que estás mencionando, cómo podían verlo a tal distancia, es optómetra, ¿no?
es su función. Y él nos hizo una acotación, algo que no nos habíamos dado cuenta. Cuando tú dejas, vamos a suponer tu casaca, tienes una casaca roja, la lavan, la dejas en un tendedero con sol en el fuerte verano que hemos tenido, vamos a suponer que te lo olvidas una semana, un mes. Ese color, como dicen nuestras madres, el sol se lo llevó, se decolora. La famosa casaca roja de Ciro, y lo pueden ver fácilmente, buscar en internet la foto cuando lo ubican a Ciro, no era roja, era ploma. Es decir, el sol la había decolorado todo el tiempo, imagínate, tantos días y horas de sol, la había decolorado y la había puesto del mismo color de la roca circundante. El punto rojo que vemos en esa primera foto de Ciro a lo lejos es de la casaca volteada. Es decir, en la parte externa de la casaca roja ya estaba ploma. Era imposible ubicarlo a Ciro con esas características, pero el interior mantenía el color. La casaca está volteada hacia atrás, como para que se vea el punto rojo. Y obviamente no había pasado mucho tiempo desde que voltearon la casaca. Si ustedes pueden ver esa casaca, ¿no? En la foto, la pueden buscar en internet, para que no se voltee, porque vamos a suponer que el viento hizo que se voltee. Claro. Para que no se vuelva a voltear, tiene 2 cuñas de piedras. Hay 2 cuñas, te voy a mandar la foto porque de repente la pueden insertar en el PDF. Y es algo pues que se nos pasó a todos y nos dimos cuenta en el evento. ¿Cómo es posible que solamente días antes de que lo encuentren, la casaca mágicamente se haya volteado y que mágicamente hayan caído 2 piedras angulares exactamente en los extremos de la casaca? Para que no se vuele, para que no regrese al mismo lugar. Porque si volvía, era ploma, era del mismo color de la roca, te lo voy a mandar para que lo veas en la foto. Y esa visión que hicieron a 600 metros, plomo con plomo, no hubiese sido posible detectarlo. Marco Bellido, el que expuso, dijo, la única manera de que lo hayan podido ver a esa distancia es porque voltearon la casaca y vieron el punto rojo ahí. Si no, hubiera sido imposible, humanamente imposible su ubicación. Coincidentemente, con las 2 rocas ahí sujetando la... Y casualmente, polera, ¿no? 2 rocas... Ahora, esa foto no van a decir que es trucada, es mía. Esa foto salió publicada en los diarios. Fue tomada por el grupo de rescatistas que llegaron, que entiendo que no eran especialistas forenses, pero que tomaron una foto pues espectacular, ¿no? Y que si puede, realmente pasó también desapercibido. Hay muchas cosas. Ya tenemos la Caterpillar, que hacían ir los guantes de Rosario si no le entraban a Ciro, la casaca volteada. Es decir, y eso, por eso no estamos hablando de nada de lo que ya nadie sepa, ¿no? Estamos hablando de temas que ya posteriormente pues nos fuimos dando cuenta y que son otras personas las que nos lo hicieron notar. En síntesis, probablemente el cuerpo de Ciro haya sido colocado ahí. La verdad, yo sería un poco osado. Si bien he ido a la zona, he ido básicamente como acompañante de personas que sabían evidentemente mucho más que yo en esto. José Luis Pérez Castro, de hecho me dijo algo, ¿no? Que lo voy a repetir. Respecto a Rosario, ¿no? Claro. Dijo, yo no sé si ella fue la culpable de la muerte de Ciro o no, pero lo que sí sé es que no está diciendo la verdad. Ahí lo dejo. Y sobre el caso de Ciro dijo, tampoco puedo aseverar que fue un accidente o fue un homicidio, porque no hay otra alternativa, ¿no? O fue un accidente, o fue un homicidio, un suicidio, un poco difícil por las características, ¿no? Pero dijo que nunca había visto en su experiencia, digamos, una muerte, digamos, por derrapamiento, que es el diagnóstico final, con esas características, ¿no? Entonces él no coincidía en eso. Entonces, por ahí no han quedado las cosas totalmente claras. Es lo que podría yo decir, ¿no? Por lo mismo que estoy mencionando. Finalmente, parece que este caso quedó archivado, ¿no? Sí, no procedió la doctora Lozada, creo que era la fiscal encargada del caso. Pero teniendo todas estas conclusiones profesionales ahí, ¿por qué no se siguió un proceso judicial? Quizás esto ya es una pregunta para el papá, ¿no? Para saber por qué no se llegó a otra instancia mayor, ¿no? Quizás buscar una condena. Si tenemos tantas pruebas en la mesa que podría determinar quizás un asesinato, más no un accidente, ¿no? Sí, yo creo que la sobreexposición del caso, la diversidad de opiniones y a veces algunas
cosas que por lógica, como las que estamos hablando acá, no se analizaron bien. Creo que eso fue pues demasiada información Ujú. contra lo que normalmente vemos en una investigación, que decimos no había una investigación prolija, no han venido muchos expertos, muchos peritos. Yo creo que ha sido el caso contrario. Hubo eh, demasiadas opiniones y que al final por eso no se formuló una denuncia, porque al final, en verdad, concretamente no se tenía nada en contra de la señorita Ponce, que era la que estaba involucrada, ¿no? ¿Existe el crimen perfecto? No, 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 eso, y no lo digo yo por si acaso, Ujú. yo, como le digo, estoy en mi trabajo, sigo aprendiendo, pero no, eso, diversos ya autores, criminalistas, en la historia han manifestado que no lo es. Lo que existen, hay un refrán, ¿no? Que dicen es la investigación imperfecta, ¿no? Ujú. Que tal vez en este caso no se haya podido concretar o determinar algunos puntos como lo que estoy manifestando, ¿no? No, 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 pero así, en general, ¿existe el crimen perfecto o no? No, 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 no es factible. No es factible. Hay algo que se llama, y es muy conocido, el principio de intercambio de Locard. Siempre hay elementos indiciarios Ujú. que conducen al victimario, ¿no? Entonces, no, por ese motivo es que no existe, ¿no? ¿Usted trabajó en la morgue del Callao? Yo comencé trabajando en la morgue de Lima Ajá. hasta el año 2001, que fue el incendio de Mesa Redonda. Ujú. Eh, ¿Qué pasó? Cuando fue el incendio de Mesa Redonda, colapsó la morgue de Lima. Y los cadáveres que deberían llegar a la morgue de Lima, los cadáveres rutinarios que todos los días hay, se derivaron a medicina legal, a la morgue, que se conoce como el Callao. Me pidieron apoyar, desplazarme unos meses para apoyar justo ese Ujú. embalse que había en el Callao. Y me quedé más de 20 años, un poco se olvidaron de mí y bueno, luego ya he retornado, ¿no? ¿Y recuerdas algún tipo de anécdota que haya calado en ti en los años de trabajo dentro de morgue? Y si me preguntas de lo más, de lo más Ujú. trascendente, de lo más significativo para mí, en verdad no ha sido el trabajo dentro de medicina legal, sino que con la experiencia que ya había adquirido en la institución, pude realizar algunos trabajos fuera de la institución. El que más me llama la atención es el del soldado peruano de la Guerra del Pacífico. Ujú. Allá me llamaron por el año 2017-2018 el equipo peruano de antropología de la Guerra del Pacífico. Eh, y me llevaron a Chorrillos, a la cuadra 2 me parece, de Huaylas, donde está la bomba de Chorrillos. Y ahí tenían una osamenta, los restos de un soldado que habían encontrado en el campo de batalla del campo de la Alianza, en Ujú. Tacna, en esa famosa batalla que enfrentó a Chile contra Bolivia y Perú. Ujú. Yo hasta ese momento no sabía muy bien lo que querían los antropólogos y básicamente cuando me mostraron el cuerpo, esa osamenta, de nombre Panchito le habían puesto, o Francisco, no recuerdo bien, tenía 2 proyectiles. Lo importante de este trabajo fueron 2 cosas, y eso que he pasado medio desapercibido, porque Ujú. en verdad siempre cuando me hacen alguna consulta, siempre se van Ujú. al tema Ciro o al tema Mesa Redonda. Ujú. Eh, pero en este caso estuve varios meses trabajando con estos antropólogos y hubo 2 temas que la verdad para mí me conmocionaron bastante. Uno de ellos fue el tema que determinamos algo que siempre nos han dicho en la guerra con Chile y que siempre negaron nuestros vecinos del sur, que después de las batallas ellos practicaban el remate, Ujú. ¿no? Eso está atestiguado por las Rabonas, por el ejército peruano, pero siempre fue negado por el ejército de Chile. Y en verdad no había ninguna evidencia de Ujú. que esto existiera, pero en esta osamenta específicamente determinamos que un solo disparo había fracturado la mandíbula, Ujú. ¿no? Y la clavícula izquierda. Luego de hacerle procedimientos de trayectoria balística y demás, pudimos determinar que ese disparo solo se pudo haber producido con el soldado peruano apoyado sobre sus hombros en el piso y con un soldado muy cerca, ¿no es cierto?, disparándole de una posición cercana, producto de un remate. Entonces ahí tenemos la evidencia viva de que
se produjo este hecho. Y lo segundo, casualmente, que en el mismo soldado, dentro de sus prendas, había una libreta que nos las dejaron y que decidimos aplicarle también un procedimiento forense de revelado para incrementar un poco su tonalidad y pudimos determinar luego, comparándola con algunos historiadores, con el doctor Guben Chaparro y demás, que era el dibujo del Huáscar, el último dibujo oficial del Huáscar, y no solamente eso, que luego aplicándole técnicas, y te lo voy a pasar también para que lo puedas insertar un poco para Claro. dinamizar la entrevista, que había numerosos, o sea, el dibujo era tan detallado que tenía numerosos personajes, pero había uno en particular, cada personajito era de, si no mal no recuerdo, 0.7 milímetros, pero había uno que estaba en el segundo mástil, que era el único que tenía sombrero y que medía el triple de los demás, que estaba rodeado por los únicos en el dibujo que tenían bayonetas y que disparaban humaredas. Se ve clarísimo en la foto que te voy a enviar. Y claro, somos muy aventurados, pero en el plano original del Huáscar estaba sobre lo que era la habitación de Don Miguel Grau y Seminario, ¿no? Entonces, para nosotros eso fue pues muy, muy, muy significativo y es algo pues que ha pasado muy, muy desapercibido. Después supe que a esta osamenta el ejército, después de hacerle todos los análisis, se la llevó. No sé a dónde, pero sé que hubo una ceremonia, aparecieron ahí sí toda la clase política, que nunca, porque esto no lo ha apoyado nadie, esto ha sido con el esfuerzo de este equipo peruano de antropología forense, y bueno, yo también no cobré ni un centavo y tuve que poner también parte de mis honorarios para la compra de algunos reactivos, pero eso para mí es de lo más significativo, como digo, mi pequeño aporte, porque en algún momento se tendrá que conocer y saber, ¿no? Qué importante ser parte de la historia, ¿no? Mediante la profesión. Sí, sí, en algún momento tú eres muy joven, hay colegas muy jóvenes, pero hay momentos en que uno ya comienza a pensar en exactamente lo que tú estás mencionando, cómo vamos a trascender, en algún momento cómo vamos a ser parte de esa historia, si seremos parte de esa historia y cómo seremos también calificados por esa historia. Entonces, Claro. son aportes que uno por ahí va dejando, ¿no? Ya el dinero no importa en ese sentido. A No, veces, no, ¿no? no, ya hay momentos en que ya uno comienza a pensar de otra manera. Por ejemplo, un tema que sí me llamó la atención, no es un tema paranormal, sino es algo muy, Ujú. muy, muy propio de nosotros, que es el de las momias alienígenas de Nazca, Ujú. que incluso está últimamente nuevamente Sí, sí, sí. por la prensa. Ese caso lo vimos, es decir, antes de que saliera en la televisión y todo eso, la verdad, llegó a mi persona con un vaquero de nombre Krawix, me acuerdo muy bien que él venía de Ica, que me hicieron llegar dos momias del tamaño de tus estatuillas, más o Ujú. menos, que parecían humanoides, y la verdad eso me llamó la atención. Hasta ese momento no había salido nada en la Ujú. prensa. Te voy a enviar las fotos también para que lo Ok. puedas mostrar. Nos llegó un cráneo aparentemente alienígena, Alargados. alargado, pero con los ojos, tal como lo vemos En la en los película. dibujos, en las películas, un Un cráneo, ser gris. esos seres grises, Ajá. exacto. Ok. Una mano de este tamaño, con 3 dedos, tridáctila, y bueno, en ese momento Pero todo momificado. Ajá. momificado, este huaquero manifestaba que traía esto de Ica. Inmediatamente llamé pues a los colegas de radiología, a los antropólogos, Ujú. y todos vinieron pues muy asombrados, no teníamos conocimiento de ello. Ujú. Al final, después de muchas pruebas y muchos análisis, porque sí se le hizo Ujú. procedimientos de histotecnología, procedimientos de radiología, procedimientos de antropología, determinamos pues que era una farsa. Habían cogido literalmente, muy brevemente te lo describo en 5 segundos, carne molida con la que hacemos hamburguesa. Ujú. Habían cogido el cráneo de un murciélago, el tórax de una lagartija y algunos huesitos menores de un feto que encontraron por Ujú. ahí, lo mezclaron con uju y armaron una pequeña momia que, como te digo, por procedimientos de laboratorio pudimos determinar pues que de alienígenas no tenían nada. Sin embargo, con mucho asombro, después de eso vimos que estas momias, mira, te estoy hablando del 2015, 2016, salieron en programas internacionales. Ujú. Vino Maussan, Mexicanos. tenía que estar pues
Anthony Choi en su programa radial Ujú. lo sacaba todos los días, la Reuters de Alemania, y últimamente ha estado esta momia, que la conocemos muy bien porque al final la devolvimos, ha estado en el Congreso de México y en el Congreso de Perú. El que Entonces, lo intervino, creo, el Ministerio de Cultura. claro, claro, esas, Ujú. esas, que ahora lo único que han hecho son ponerles una ropita, pero son las mismas. Te voy a enviar las fotos y te voy a decir la fecha que eso debe ser de 2015. Entonces, las vimos primero y lo que nos asombra es eh, cómo fácilmente, para que llegue al Congreso peruano, este Congreso, que ya entenderás pues que no es por qué está tan Claro. devaluado, en vez de estar debatiendo pues temas que nos interesan a todos, está viendo pues temas que ya lo hemos visto que casi hace una década y determinamos pues que de alienígenas no tienen nada y querían sacar su ley. En el Congreso de México no sé cómo habrá llegado, pero en el Congreso de Perú pues es una vergüenza que esto esté sucediendo. Claro, en un primer momento no te voy a decir no me impactó porque me las dejaron por varios días. Yo tenía las momias ahí, yo dije ahorita vienen a llevárselos, porque de verdad que en un inicio estábamos muy confundidos Ujú. con estas piezas, pero ya luego poco a poco, pues a raíz de los procedimientos determinamos cómo habían sido fabricadas realmente. Pero tenía unas características morfológicas a simple vista, que podríamos determinar una momia de otro planeta. Mira, Porque si Krawitz, me hablas de Uju y esas cosas, se podría determinar de manera visual, ¿no? no, tuvimos que recurrir a procedimientos muy Estaba bien específicos. hecho, entonces. Estaba bien hecho, ¿no? Yo me acuerdo que en Canal 9 Krawitz salió con Pamela Bertis. Ujú, Lo pueden buscar el video ujú, tus oyentes en YouTube. Y llevó estas mismas momias y lo que no era lo que tenía, sino cómo lo manifestaba. Él decía que en las pampas de las líneas de Nazca ujú. había una compuerta inmensa de piedra y que él bajó por ahí y descubrió toda una ciudadela mucho más grande que Machu Picchu y había momias enormes, muy pequeñas. Entonces, la forma como lo contó, la verdad, originó pues todo este movimiento en Perú, pero de verdad, yo cuando lo veía decía, pero esas son las mismas que hemos determinado que están hechas con carne de hamburguesa de la esquina, pero como te digo, era la forma como lo presentaba. Mucha gente. Yo asumo que tiene que ver mucho con la costumbre del trabajo, de la normalización, porque para las personas yo creo que les causa un efecto de miedo o algo similar, ¿no? Propiamente también tiene que ver mucho esto, los medios de comunicación, la información que se consume en internet, en la televisión, que le siembra ese temor hablar de una morgue, hablar de un tema de cadáveres y todo esto, ¿no? Sí, sí, es propio no solamente de este momento, es propio de la historia. Justo a raíz de lo que comentas del tema de los muertos y demás, este año, eh, justamente unos otros antropólogos de la Municipalidad Metropolitana de Lima me permitieron descender. Recientemente habían descubierto nuevas catacumbas. Claro. Me llamaron por el trabajo que te contaba del soldado peruano en la Guerra del Pacífico. Ujú. eh, y bueno, lo que yo he visto es algo, pues, la verdad, increíble. Todos creo que hemos visitado las catacumbas de San Francisco, que Claro. están por la Plaza de Armas, que hacemos un recorrido pequeño Sí, por las sí. catacumbas y quedamos ahí. Pero lo que me manifiestan ellos, porque me han llevado a varios puntos de Lima, es que Lima está construida literalmente sobre una necrópolis. Es decir, todos hemos visto la película La Momia, Ujú. donde te hablan de la ciudad de los Claro. muertos, pero manifiestan que Lima tiene posiblemente la mayor necrópolis del mundo. Estamos literalmente Encima de un construidos cementerio. sobre un cementerio, porque me han llevado a lugares muy lejanos, desde el centro de Lima, en la Plaza de Armas, hasta Barrios Altos y lugares muy lejanos, y me han permitido descender a estos lugares y literalmente descubren, y digamos, literalmente lo tienen que volver a tapar, porque no hay presupuesto, digamos, para hacer un proyecto pues que genere un circuito turístico espectacular. El motivo por el que me llevaron es porque ellos al aperturar, digamos, nuevas estructuras de este tipo, eh, sentían que se enfermaban porque había como un polvillo y Ujú. tenían temor de que fueran pues algunos agentes microbianos naturales, digamos, que pudieran afectar su salud. Hicimos algunos estudios y determinamos que si bien eran elementos hongos y bacterias,
no afectaban la salud de ellos. Pero adicional a ello, lo que pudimos ver es que pues hay catacumbas de verdad por todo Lima, al menos por todo el centro histórico, y literalmente Lima ha sido construido sobre eso, y eso está a cargo de la Municipalidad Metropolitana, que aparentemente no tiene un presupuesto para generarlo, porque como te digo, lo descubren, lo desentierran, sacan lo que pueden y lo vuelven a enterrar. De hecho, me llevaron también a una especie de museo que tienen ellos, donde hay una infinidad, es decir, son pabellones eternos de todas las piezas que vienen rescatando de estos lugares, y lamentablemente están ahí en cajas, el trabajo que hacen ellos es espectacular, pero siento que no reciben el apoyo. Por eso cuando tú me hablas de algo paranormal o que la gente tiene miedo a los muertos, pues dile a tus oyentes que están viviendo literalmente encima de tumbas, encima de muertos, ¿no? Y más bien eso es un hecho histórico más que un hecho paranormal. ¿Qué recuerdo más cercano tienes sobre la tragedia de Mesa Redonda? ¿Sabes? Estamos en una zona sísmica, y Perú y Lima sobre todo es la única capital casi en el mundo que no tiene un centro de acopio de cadáveres, es decir, no tenemos dónde poner los cadáveres. Y esto ya lo hemos visto desde el año 2001, te contaba Mesa Redonda, Claro. ¿no es cierto? En la primera camionada, disculpen el término, de cadáveres, colapsó la morgue, solo teníamos 60 cámaras. Se tuvo que romper la pared de la Universidad de San Fernando para colocar los cadáveres ahí, y ni así alcanzó. Ahí sí estuve presente, eso sí te lo puedo contar. Después de eso tuvimos una llamada de atención de la OPS, la Organización Panamericana de la Salud, que nos dijo, oye, ¿y tu centro de acopio? Y cuando se hacen todos estos simulacros y simulaciones que nos da el INDECI, y los alcaldes de la municipalidad, es que lo ves con su gorrito naranja y su chaleco naranja repartiendo trípticos cuando se dan las simulaciones, que todos tenemos que pararnos en el círculo amarillo que está frente a nuestras casas. Sería bueno que toda tu audiencia le pregunte a los alcaldes, oye, ¿y los cadáveres dónde lo vas a poner? Porque esa sí es responsabilidad del cadáver. No tenemos un lugar donde poner cadáveres. Siempre me dijeron, eh, exagerado, ni que fuera a haber un terremoto, un incendio o una pandemia. Y mira lo que tuvimos el 2021, ¿no? Sí. Y lo que nadie sabe es casi 250,000 de cadáveres. ¿Y dónde los han enterrado? Sí. Claro, y eso que fue a lo largo de los años. Imagínate un sismo donde se calculan 90,000 cadáveres. Habría que preguntarle al INDECI o al alcalde de Lima o a los alcaldes dónde van a poner eso, porque en morgue de Lima solo entran 60, hay que avisarles. ¿En el Callao? En el Callao hay 9 cámaras. 69. O sea, en total, entre Lima y Callao, 69. ¿Dónde van a poner 90,000 cadáveres, no? Entonces, esos Terrible. son temas cruciales, lamentables. Estamos en riesgo gracias a nuestras autoridades, y esos son temas forenses, ¿no? Esos son temas forenses, y actualmente nadie sabe. Tú pregúntale a cualquier autoridad dónde vas a poner los cadáveres, y lo más seguro que te van a decir es en la morgue. Avísales, John, que en la morgue solo hay 60 cámaras y la mitad de ellas siempre está ocupada. Entonces, hay que preguntar. Y como esos temas hay muchos, la verdad, de interés nacional, que en algún momento, como tú bien mencionas, seguramente lo conversaremos. Mesa Redonda y pandemia develaron las deficiencias de la morgue de Lima y el Callao. Y el momento de Mesa Redonda habrá sido exageradamente alarmante en ese momento que vivías. Llegan los cadáveres así a cada rato. Debe haber sido un tema muy, muy delicado. Sí, desconcertante en lo personal, llamaría yo, porque no estábamos preparados. Mesa Redonda fue el año 2001. Han pasado casi 24 años, ¿sí? Y si no estábamos preparados el 2001, pues ahora tampoco, porque si volviera a haber otro Mesa Redonda con la cantidad de muertes que ¿Cuántos hubo, cadáveres? la verdad nunca se pudo determinar la cifra exacta de cadáveres por las características propias en que ocurrieron los levantamientos. Me acuerdo que estaba el presidente Toledo y el ministro era Solari, y no teníamos equipos de identificación de ADN. Recién a partir de la desgracia es que se compran los equipos moleculares que se emplean hoy día en la institución. Por eso es que no se pudo determinar una cifra exacta, pero digamos que se podría dar un número promedio de 800. ¡Wow! ¿No? Pero en verdad pudieron haber sido tranquilamente muchos más,
porque no se tiene esa exactitud en ese momento. Pero esos 800 se tenían que haber llevado a un centro de acopio que debe tener cualquier ciudad del mundo, que lo tiene cualquier ciudad del mundo. En la pandemia tú has podido ver cómo en otros países, cuando ya van a sus picos y ocurrían las muertes masivas, simplemente abrían los socavones de los espacios que ya tenían preparados para almacenar sus cadáveres. Claro, un ejemplo era Estados Unidos, que ya tenía su isla preparada para esa cantidad, pero así ocurrió en todos los lugares de América, excepto en Perú. En Perú, a ver a dónde se llevaron los cadáveres, ¿no? A eso iba a llegar. ¿Y cómo metieron 800 cadáveres en la morgue de Lima? No, tuvimos que romper la pared de la Universidad San Marcos en su facultad ¿Cuántos de Medicina de San entraron en la morgue de Lima? No, en la morgue de Lima las cabinas colapsaron inmediatamente, se ocuparon los pasillos y ahí tuvimos que romper, bueno, se pasó a la zona de cochera que también colapsó rápidamente y ahí se rompió la pared de San Fernando. O sea, la morgue estaba colapsada. Lo tuvieron que poner en los pasillos. Sí. También en la cochera. Sí. Romper la pared de San Fernando. Y comenzarlos a colocar uno sobre otro, asumo. A un lado o a un costado, un otro, pero sin, digamos, ninguna preparación previa. Ya el hecho de colocarlos rompiendo la pared, y ahí nomás te das una idea de que no es culpa de la institución, sino que para esa cantidad de cadáveres, la ciudad y el país tiene que estar preparado. No es culpa. La institución tiene su capacidad máxima, y eso lo saben todas las autoridades, pero y cuando sobrepasa esa capacidad, ¿qué se tiene que hacer? ¿Dónde está el centro de acopio? Y no solamente dónde está el centro de acopio, ¿dónde está el centro de entierro temporal de cadáveres? Sí, son dos cosas que hasta el día de hoy, más allá, yo valoro mucho los simulacros, las simulaciones que hace INDECI, pero hay que preguntarles a los alcaldes y al INDECI dónde van a poner los cadáveres. Te lo aseguro, todos te van a decir a la morgue, y repíteles que la morgue no tiene esa capacidad, no va a ser responsabilidad de la institución, es responsabilidad de las autoridades del gobierno central y del gobierno local y regional determinar eso. Me gustaría que podamos reflexionar un poco con respecto a tu trabajo, básicamente esto dirigido a la gente, a modo de conclusión, por todos estos años de trayectoria, viendo diversos casos, estando sumergido en casos importantes como el de Ciro Castillo, lo que me hablabas con respecto a tu participación forense en el tema del soldado de la Guerra del Pacífico. ¿Qué te deja todo esto? ¿Y qué es lo que viene para adelante? Sí, no. La verdad, como dice, mirando para atrás, estoy no satisfecho, porque uno siempre piensa que pudo haber hecho más, pero sí muy tranquilo, ¿no? Muy tranquilo con el trabajo que he podido desarrollar en la institución. Tranquilo yo, como siempre digo, y tú lo mencionaste, yo siempre menciono, la historia nos juzgará, no nosotros. Es decir, yo mismo no podría decir, sí, qué bien que lo hice, ¿no? La historia juzgará en algún momento del tiempo el trabajo que hemos hecho, no solamente yo, sino cada uno de nosotros. Yo estoy tranquilo, he tratado en lo posible siempre de desarrollar, aportar para la institución. Y como siempre digo, donde la institución me necesite, pues siempre estaré dispuesto a desarrollar. Y yo comencé mi trabajo en la morgue de Lima, luego hice un aporte en la morgue del Callao. Actualmente estoy haciendo otro pequeño aporte, coadyuvando en otro proceso. Es decir, he tratado de aportar siempre en lo que me han requerido, y como tú dices, a manera de reflexión, pues espero que en algún momento, no yo, sino la misma institución juzgue o no lo que hice, estuvo bien o no. Muchísimas gracias, Ángelo. Creo que nos hemos pasado más de la hora. Frank, ¿cuánto tiempo vamos? ¿1 hora 40? No. Bien. Sí, ya lo editarán en todo caso. En algún caso, quiero agradecerte, John, cuando me hiciste la invitación, siempre la verdad presto a compartir con tu persona, claro, sea un podcast o sea sobre una mesa o por una llamada telefónica, siempre dispuesto a colaborar y participar. Me he divertido mucho.
te felicito por tu programa, como tú dices, por el giro que siempre hay que dar a Ujú. veces en la vida y siempre haciendo las cosas eh, de una manera que te guste hacerlo, ¿no? De pronto me dirás, pues, pero ¿qué? ¿A ti te gustan los cadáveres? Pero claro que no, pero obviamente nunca hubiera pensado, mi formación no fue para eso. Pero digamos que en el puesto en el que uno esté siempre tiene Ujú. que aportar, ¿no? A pesar de las circunstancias difíciles, siempre hay que tratar de sacar lo mejor de uno, si no, pues no tendríamos un grado, un bolognese. Bueno, Angelo, muchísimas gracias. Esperemos una segunda parte y esperemos que te haya gustado estar este momento con nosotros. No, muy cómodo y como te digo, felicitarte por esta iniciativa y desearte los mayores éxitos en tu podcast. Gracias. Gracias, John. Nos vemos.